Ven Espíritu Santo, a mi corazón y santifícalo. Ven por María. Inmaculada Madre de Dios, Santa María de Fátima, ruega por nosotros. San José, Maestro de oración, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy y dice así. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Para poder meditar bien esta palabra, vamos a dejar unos segundos para que penetre en nuestro corazón. Muy bien, pues la idea que más te haya llamado la atención de este Evangelio es la que vas a meditar en este momento de oración. Esta pequeña meditación va a ser sobre un versículo solamente, y es el que dice así: Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Y nos podemos preguntar, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué es la oscuridad? Pues son la ausencia de luz. Pero ¿a qué se refiere Cristo con esto de que Él es la luz? A lo mejor puedes pensar, no, pues, una metáfora nada más. Pero no, es literal. O sea, si Dios te está diciendo que Él es la luz, es porque en realidad Él es la luz. ¿Y la luz de qué? ¿Qué está iluminando Jesús? ¿Cuáles son las tinieblas en mí? El Papa Francisco le da una interpretación a este versículo en su primera encíclica Lumen Fidei, y dice que es la luz de la fe. Entonces te invito a que este momento de oración va a ser un examen de fe, revisar cómo vas en tu fe, si está aumentando, si está disminuyendo, si está teniendo muchas dudas, altas y bajas. Y también que es un momento para cultivar la fe, aunque digas, no, es que yo ya creo en Dios, daría la vida por Él, o sea, yo creo que ando bien en la fe. Pues no, siempre podemos tener más fe de la que ya tenemos. Y ahorita Dios nos está regalando un tiempo perfecto para ordenar nuestra fe, para aumentarla, pedirle a Él que la aumente, ¿verdad? Porque no es algo que dependa de nosotros, sino que tenemos que pedir e insistir mucho, y para examinarla. Y este va a ser el primer punto de la oración, o el primer rato. Puedes examinar tu fe. ¿Y cómo la vas a examinar? Pues claramente a la luz de las pruebas de fe. Este tiempo de COVID, pues literal es una prueba que Dios nos está permitiendo para crecer en fe y en amor a Él, o para que nos examinemos. Porque para que la fe se fortalezca, tiene que ser sometida a pruebas. Tiene que pasar por el crisol de las experiencias de muchas pruebas y tormentas. Aquí es donde en verdad te das cuenta de la fe que tienes. Porque una fe superficial, que nada más está basada en la educación que te dieron de pequeño, o en ciertas costumbres en tu casa, en sentimientos que te vienen en la hora santa, este tipo de fe basada en estas cosas se quiebra muy fácilmente. Cuando basas tu fe en el cariño, en la satisfacción, en la experiencia que te dan las oraciones o prácticas religiosas, entonces no debes de asombrarte de que llegue el momento de la sequedad y el rechazo o tedio hacia esas prácticas, porque tienes que pasar por esa purificación, por así decirlo, para que puedas llegar a la perfecta y auténtica fe.
Y vamos a ponerlo con el ejemplo más claro para todos ahorita. En estos tiempos de COVID, ¿cómo estamos reaccionando? Estamos estresados, ansiosos, hartos, desesperados, desesperanzados. En pocas palabras, en tinieblas y en obscuridad. Entonces, ¿cómo sería una persona en tiempos de COVID con la fe a todo lo que da, iluminadísima por Cristo? Una persona iluminada por Cristo sabría ver lo positivo inclusive en esta situación. Puedes decirle a Jesús, a ver Jesús, yo no veo nada positivo del COVID, o sea, quítalo ya. Pero mira, el fin del hombre es ir al cielo. Sabemos que muchas personas ahorita están falleciendo y pues es muy triste porque no se les puede ni ver ni estar con ellas, se les entierra de una manera pues muy aislada que hace que los familiares sufran muchísimo. Pero mira, el Papa Francisco ha concedido la indulgencia plenaria a todos los que tengan COVID y fallezcan por esto. La indulgencia plenaria los lleva directo al cielo. Nosotros no sabemos si esas personas no hubieran tenido COVID y hubieran seguido su vida normal, hubieran podido ir al cielo. Y con esta situación pueden hacerlo. Otra cosa es que todos estamos en casa con muchísimo tiempo para pensar, crecimiento propio. En redes sociales había un anuncio donde decía, ¿qué persona quieres ser? ¿La que se estresa y ve esto como lo más negativo de su vida? ¿O la que agarra las oportunidades negativas para transformarlas en algo positivo? ¿Y cómo podemos transformar esto en algo positivo? Pues eso, viendo la fe y viendo cómo puede crecer más, cómo puedo tener más fe, que ya después teniendo esto va a traer muchísimas cosas positivas, como el deseo de la santidad, a ser mejor persona, a amar más. Yo soy la luz del mundo que viene a disipar las tinieblas. Dile a Jesús, a ver Jesús, ¿cómo está mi fe? Porque yo ni siquiera lo tengo claro. Sí creo en ti, pero auméntame la fe. Cuéntale cómo te sientes con esta situación. Cuéntale cuando te has desesperado. Dale gracias cuando te ha dado la luz para ver las cosas positivamente. Y eso es nuestro primer punto. Un examen de fe. Como segundo punto, ahora vamos a meditar lo que hace Jesús en nosotros cuando viene a disipar las tinieblas. Y para esto nos vamos a imaginar o recordar o hacer una comunión espiritual. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú comulgas sacramentalmente, o sea que vas a la misa, comulgas, ¿a quién estás recibiendo? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? La luz del mundo que disipa las tinieblas. Entonces, cuando tú estás en gracia y comulgas, literal, nosotros no lo vemos porque no tenemos esa capacidad de ver el mundo espiritual, pero si viéramos el mundo espiritual, veríamos cómo desde nuestro corazón sale luz, porque Cristo está en nosotros. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. No porque nosotros lo seamos así tal cual, ¿verdad? Sino porque Él lo es en nosotros. Imagínate todas las gracias que pasan cuando tú estás en gracia, acabas de recibir a Jesús y luego vas a tu universidad y hablas con tal persona que sabes que está súper alejada de Dios y que Dios la ama tanto a pesar de todo, Dios no tiene condiciones para su amor. Pues aunque no le digas nada que tenga que ver así con Cristo, con la evangelización, esa persona, por haber estado cerca de ti, recibió la luz que irradias de Cristo y le ayudas a disipar las tinieblas que la rodean. Por eso es muy importante convertirnos en esos sagrarios vivos. Y a lo mejor vas a decir, ay, ahorita no veo a nadie porque estoy aquí en mi casa todo el tiempo, entonces eso no vale y ni siquiera puedo recibir a Cristo. Pues no, recuerda que sí lo puedes recibir espiritualmente y tiene el mismo efecto. Entonces este segundo punto es cómo Dios irradia su luz en mí para que yo la pueda transmitir a los demás. Y aunque estés ahí en tu casa sin salir, puedes irradiar esa luz. Nada más piensa en las monjas de clausura. O sea, ellas están todo el tiempo obteniendo esa luz y la irradian sin tener que salir del convento. Pues haz de cuenta que como ellas, nosotros no vamos a poder salir de nuestras casas, pero esa luz va a penetrar como quiera a la gente a nuestro alrededor. ¿Y cómo? Pues en casa, siendo una persona coherente con los que tengo ahí en casa, siendo amable, amándolos mucho,
teniendo muchos detalles de caridad, no malgastando el tiempo, hacer todas mis tareas o trabajos con amor, pero más importante que todo, haciendo un rato de oración, que es la mejor manera de penetrar esa luz también a las almas, con ayuda de Dios. En este segundo momento, este segundo punto, tú dile a Jesús, Jesús, sé luz en mí, porque yo me veo tan incapaz que no sé cómo lo voy a lograr. Yo necesito que tú seas luz en mí para yo poder realizar todo lo que quieres y siempre estar en tu voluntad. Tú habla con Él siempre, siempre, o sea que todas las ideas te lleven a un diálogo con Él. Y pídele eso, ¿no? Primero le vas a pedir que te aumente la fe y después que sea luz en ti. Como último punto o idea, vamos a ver cómo María irradia esa luz de Cristo. San Luis María Griñón de Montfort decía que te imaginaras viendo el sol. ¿Qué pasa? Te encandilas, es muchísima luz para ti. Sin embargo, cuando ves a la luna que irradia la misma luz del sol, nada más es un reflejo de la luz del sol, no te pasa esto. ¿Por qué? El santo dice que te imagines así. María es la luna y Dios el sol. Como Dios es tan grande, muchas veces no podemos con toda su grandeza, que necesitamos un medio que nos ayude a poder ver esa grandeza. Y eso es María, tal cual. Pues con estas ideas nos quedamos en oración. Recuerda que si Dios te queda muy grande, siempre puedes hablar con María, que ella es tierna y lo único que va a hacer es llevarle tu oración a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.